Buenas tardes, compañeras y compañeros. Lo primero que quiero deciros es que estoy orgullosa de estar aquí en Trebujena, invitada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Y quiero felicitaros a vosotras y a vosotros, al pueblo andaluz, por haber construido una organización como el SOC, ahora como el SAT, porque es la organización que hace falta. Vienen momentos de lucha, de combate, y es el momento en el que el pueblo no le valen organizaciones que ponen la mano debajo de la mesa para vender huelgas y para subvencionar burocracias que traicionan a los trabajadores. En estos momentos son necesarios sindicatos como el SAT, sindicatos honestos, sindicatos luchadores que saben muy bien que hay que luchar por las cosas concretas, por el trabajo, por la casa, por la sanidad, por la educación, pero que en definitiva no somos tontos ni tontas y sabemos muy claro que quien tiene el poder en sus manos jamás se va a dejar expropiar y que ese poder hay que arrancarlo para que no nos lleven al abismo que nos tienen preparados mientras ellos se llenan los bolsillos de dinero. Yo os vengo a hablar de la sanidad y, como decían los compañeros, en otras comunidades autónomas están yendo las cosas muy deprisa, pero al mismo camino a donde vamos todos los pueblos del Estado español. Porque allí en Madrid sabéis que gobierna la comunidad autónoma el Partido Popular. Y hay mucha gente ingenua o desinformada que pone oídos interesados a decir a gente que ha estado callada durante décadas mientras se estaba construyendo el crimen de un 40% de empleo precario en la sanidad, cuando se estaban aumentando los conciertos con la privada, cuando se estaba aumentando la precariedad entre la juventud, callaban. Y ahora dicen todos contra el Partido Popular, como si las cosas hubieran empezado cuando ha empezado a gobernar Mariano Rajoy o el Partido Popular en Madrid. Y por eso es muy importante, porque estamos en una guerra social y un pueblo que sabe que está en guerra, lo primero que tiene que saber muy claro es quiénes son sus enemigos. Y los enemigos no es el gobierno de más a la derecha o de menos a la derecha, o el gobierno de izquierdas que hace lo mismo que los gobiernos de derechas. Es muy importante que sepamos que lo que tenemos enfrente es un programa general del capital que, eso sí, tiene bien pagados a ministros, a ministras, a consejeros y a consejeras que además salen del cargo público y entran a los consejos de administración de las empresas. Quiero deciros, yo trabajo en sanidad y me he preocupado de verlo en sanidad. Todos los ministros y ministras, de los que más ha habido del PSOE, todos y todas en consejos de administración de grandes multinacionales. ¿Al servicio de quién ha gobernado? Al servicio de quién ha tomado las decisiones para que luego los estómagos agradecidos y los bolsillos bien llenos les den un puesto en sus consejos de administración. Porque claro, la sanidad yo creo que hay que tener una imagen bien clara. En el tema de la sanidad, yo creo que en muchos otros, desde luego en la educación y en los servicios sociales, no se puede hacer una separación. Esta es la sanidad pública y esta es la privada. Y yo defiendo la sanidad pública. No, aquí hay una pareja que cuanto mejor va uno, peor va otro. La sanidad privada es un parásito, como un vampiro que está chupando la sangre y el dinero de la sanidad pública. Porque fijaros, hay una enorme crisis, una crisis que no
ha empezado cuando lo de Lehman Brothers y los bancos. Empezó mucho antes. Allá por los años 70 y 80, los empresarios empezaron a ver que no es que perdieran, por supuesto, pero cada vez ganaban un poco menos y empezaron a abandonar los sectores productivos. Empezó a prepararse, y eso en Andalucía y en otros pueblos del Estado español lo sabéis muy bien, lo que fue la entrada al paraíso de la Comunidad Económica Europea, lo que fue destruir la empresa pública, los astilleros, la minería, la industria pesada, a destruir la ganadería, a destruir la agricultura, arrancar los olivos, arrancar las vides, para hacernos un pueblo de compradores del extranjero, de la Unión Europea y de camareros y camareras. En ese momento empiezan las privatizaciones. Y fijaros, ¿os acordáis? Con la época del PSOE se privatiza Repsol, se privatiza Iberia, se privatizan las eléctricas, se privatiza el agua, se privatiza toda aquella empresa pública que podía dar negocio. Y los empresarios compraron a precio de saldo y en régimen de monopolio empresas que iban a ser un negocio seguro. ¿Por qué? Porque venden productos de primera necesidad. ¿Quién va a dejar de comprar luz? El que está muy desesperado. Ya en Madrid, no sé aquí, pero ya hay gente que está viviendo sin luz y sin agua porque no puede pagarla. Pero es de lo último que haces. Cuando ya hubieron privatizado todo, vienen a los servicios públicos. Y claro, los servicios públicos como la sanidad es la gallina de los huevos de oro soñada por cualquier capitalista. Se plantea, y es el proceso en el que está Andalucía, en el que está Madrid y en el que estamos el conjunto del Estado y de la Unión Europea, lo que se plantea es que en la sanidad, como en la educación, el dinero sea público, es decir, sale de nuestros bolsillos, porque aquí los únicos que pagamos impuestos somos los trabajadores y las trabajadoras que nos lo quitan de la nómina, queramos o no. Luego hablaremos de los impuestos. Pero fijaros, financiación pública, gestión privada, es decir, lucro privado y clientela asegurada. ¿Alguien puede soñar mejor negocio para los miles de millones que tiene? Y yo lo que os quiero contar es que os voy a contar cosas terribles, pero hay que saberlas, porque el deterioro de la sanidad pública está preparando todo lo rentable para la privada. Y eso no es una decisión de un gobierno. Eso es, ¿os acordáis? Zapatero, en agosto de 2011, planteó junto con Rajoy una enmienda a la Constitución, esa que no se puede tocar, no se puede decir que ya está bien de monarquía heredera de Franco, ya está bien de que los derechos sociales no sirvan nada. Esa Constitución que no se podía tocar, de la noche a la mañana introducen un artículo que dice que los intereses de la deuda y el pago de la deuda tienen prioridad absoluta sobre cualquier otra partida de gasto. Y se plantea además, en una carta secreta que dirigieron a Zapatero, el que entonces era director del Banco de España y el director del Banco Central Europeo, le plantearon que si quería que esto no fuera a la quiebra, tenía que privatizar toda la sanidad, toda la educación y disminuir sensiblemente las partidas de gasto para el paro y para las pensiones, que es lo que están ejecutando día a día los gobernantes de turno, antes el PSOE y ahora el PP. Os decía, el tema de la sanidad, yo creo que es muy importante que sepamos que eso que han contado los compañeros, la reducción del salario y de la jornada de trabajo, que no del trabajo que hay que hacer y que repercute directamente no solamente en la explotación de trabajadores y trabajadoras, sino en la calidad de la asistencia, la concentración de laboratorios al
alterando, hay que decir, la concentración del macrolaboratorio de la Cartuja. Todo el mundo sabe que es el proceso previo a la privatización. No solamente se calcula que se va a despedir al 50% de los trabajadores, sino que os digo que la concentración de los laboratorios es un atentado a la calidad del proceso de análisis clínicos. Es decir, que si tú a una persona le sacas sangre por la mañana a las 8 de la mañana y te das vueltas por toda Andalucía o por toda la provincia y llevas la muestra de sangre a las 2 de la tarde, ahí no vas a poder analizar en condiciones ni la glucosa, ni el potasio, ni el colesterol, ni nada. Y no importa la calidad, importa el negocio. Pero el problema es que el negocio se hace a costa de nuestra salud. Y os voy a explicar brevemente cómo. Os voy a explicar qué es lo que está pasando en Madrid y en Andalucía, lo que está pasando en los hospitales de gestión privada y a dónde vamos. ¿Cómo puede ser posible que la sanidad sea un negocio? Imposible. Si se atienden las necesidades de la gente en función de su enfermedad, es imposible que sea un negocio. ¿Cómo hacen las empresas privadas, las constructoras, los bancos, el Corte Inglés, que se están pegando por acceder a los servicios privatizados? Varias cosas. En primer lugar, disminuir las plantillas de una manera que no solamente, insisto, es explotación para los trabajadores y trabajadoras, sino atentar contra la calidad. Un ejemplo, para que veáis, en Madrid, un hospital de gestión privada, propiedad de Fomento de Construcciones y Contratas, un servicio de ginecología con 5 médicas, eran las 5 mujeres. A partir de las 3 de la tarde queda una, y llegaron 2 partos complicados al mismo tiempo que requerían asistencia en serio. En las 2 ocasiones no murió la madre y el niño por casualidad, porque había un médico que no se había ido todavía a su casa, y en otro caso porque había un anestesista que estaba por allí. A raíz de ahí, estas mujeres fueron a la Consejería de Sanidad a decir que así no trabajaban. La respuesta fue que se fueran, pero no iban a ser contratadas en ningún hospital, ni público ni privado, en la Comunidad de Madrid. Se está trabajando, por ejemplo, os decía antes que las cosas habían empezado hace mucho tiempo, en sanidad también. En los años 90, y seguro que si hay alguien que está trabajando en algún hospital de Andalucía, lo sabe perfectamente, empezaron a privatizar las cocinas, los servicios de limpieza, las lavanderías. Los servicios de limpieza, porque total, ¿qué importancia tiene la limpieza de un hospital? ¿Qué importancia tiene? Pues eso supuso que al subcontratar con Ferrovial o con cualquier empresa, lo primero que se hacía es echar a la mitad de la plantilla, aumentar la jornada de trabajo, despedir a la gente cada 3 meses, porque eso es muy rentable. Y hoy, a consecuencia directa de eso, la primera causa de muerte en los hospitales son las infecciones hospitalarias. Es decir, la gente no muere por la enfermedad que llevaba, sino la que ha contraído en un hospital, y la gente que trabaja en sanidad sabe perfectamente que los microbios que hay en los hospitales son resistentes a los antibióticos y las posibilidades que tienes de morirte son muy grandes. Pero hacen negocio también seleccionando pacientes. ¿Cómo se seleccionan pacientes? Hay pacientes rentables y no rentables. ¿Y eso qué quiere decir? Imaginaros a una empresa, un concierto de una empresa privada, la lista de espera, le pagan tanto dinero por poner una prótesis, o por quitar un apéndice o una vesícula biliar, un dinero fijo que está calculado. Claro, quitar ese apéndice a un chaval o una chavala de 20 años que no tiene más malo que el apéndice, en poco tiempo se puede ir a su casa. Si el que tiene una apendicitis es una persona mayor que además tiene hipertensión, o a lo mejor tiene azúcar, o a lo mejor tiene cualquier otra patología,
el problema se alarga. ¿Qué están haciendo los hospitales de gestión privada? Tener una UBI móvil a la puerta y cuando llega una persona mayor con un accidente cerebrovascular, decirle: aquí no hay cama, váyase usted al hospital público de turno, donde están acumulando con un menor presupuesto todo lo que la privada entiende que no es rentable. Esa selección de pacientes también se hace con los contratos de trabajo. Me explico. La empresa tiene que sacar beneficio. Cuanto menos gaste, más beneficio tiene. ¿Cómo se están haciendo las cosas? En la precariedad en el empleo no solamente es ahorro porque aumenta la explotación, sino porque tiene a los trabajadores agarrados del cuello y sobre todo al personal médico, que es al que toma las decisiones. Es decir, tú vas al médico y tú dices: pues parece que me duele mucho esta rodilla. Y el médico dice: pues hay que hacer tales pruebas y tiene usted que ponerse una prótesis de cadera. ¿Cómo se controla al médico para que colabore en el ahorro? Estableciendo un listado de objetivos para dar alta a la gente cuanto antes, para no hacer pruebas caras, para no mandar mucho al especialista. Y tanto ahorras, tanto más dinero yo te doy. Y si no colaboras, porque hay gente que dice: bueno, y la dignidad del médico y la deontología, a la calle. Es decir, si tú no colaboras, a la calle. Os voy a contar, y ya paro con los ejemplos, pero es que este es muy importante. Porque aquí va a pasar, tenéis que tenerlo en cuenta, es la mentalidad del capital, en el cual lo único que importa y por encima de todo es el beneficio. Mirad, en estos hospitales de gestión privada, la Junta, la Consejería de Sanidad, le da al hospital privado, de gestión privada, la atención sanitaria, imaginaros, de 200.000 personas, de un área. Y le dice tanto dinero fijo al año por persona, por cada uno de los 200.000, vayan o no vayan al hospital. Y luego, si esa empresa hace marketing, es decir, propaganda, y consigue que vengan gente de fuera de esos 200.000, pago aparte. Y después hay el 30% de las camas reservadas para el que va con el dinero, el dinero o la tarjeta de crédito por delante. Mirad, para que veáis hasta dónde llegan las cosas, la gente que trabajáis en sanidad seguro que sabéis que en los servicios de urgencia se hace un sistema para distribuir a la gente en función de la gravedad de la enfermedad. Es decir, llega uno con un infarto y se le pone un color rojo porque es una urgencia más grave que otro que se ha roto una pierna, y así por colores. En la sanidad de gestión privada, los colores no van por la gravedad del caso. El color va en función del dinero que reporta a la empresa la atención de la persona en concreto. Es decir, privado, color rojo, que viene de un área diferente que a mí me la paga aparte la Consejería de Sanidad, color naranja. Los que dependen del hospital y la empresa va a recibir una cantidad fija, vayan o no vayan, eso es el último color. Lo siguiente es que los médicos se robaban los pacientes rojos, no los rojos de ideología, los rojos de que daba mucho dinero a la empresa, porque su salario iba en función de la cantidad de enfermos más rentables que se atendía. Como comprenderéis, esto a lo que nos encaminamos en todos sitios es la destrucción de todo servicio público. Pero me vais a dejar que dedique la última parte de mi intervención a explicar que esto no es un daño colateral, como decían Aznar y Bush en la guerra de Irak cuando moría población civil. No, esto no es un daño colateral, esto es un objetivo. Esta crisis
es una crisis real del capital, del cual el capital no sabe cómo va a salir, pero no le importa porque está haciendo todo lo posible por llenarse los bolsillos a toda la velocidad que le permiten los gobiernos de turno. Esta crisis comporta, lo estáis viendo, una enorme destrucción de empresas, de capital, de puestos de trabajo. Se calcula que como mínimo se van a destruir el 30% de la capacidad productiva de este país. De lo que se trata, porque es como en todas las crisis, se concentra capital y gana el gordo y los pequeños se hunden. Con ellos los trabajadores de los pequeños, de los medianos y de los grandes. Pero esta crisis es muy importante que sepamos que en esta crisis de destrucción les sobra, y digo les sobra, es decir, que es mejor que se muera la gente que no es rentable y que no necesitan para producir. Lo que han contado los compañeros de la ley de dependencia, trasladado a la sanidad, es lo mismo, exactamente lo mismo. Las personas mayores, los enfermos crónicos, aquellos que más atención necesitan, son no rentables por definición. Y si se mueren, mejor, algún ministro se le ha escapado. Es decir, menos seguridad social consume. Esta crisis no es porque falte dinero. Hay que decir, no me gusta dar cifras, pero para que, como hablando de miles de millones se lían las cabezas, la sanidad pública de todo el Estado vale 70.000 millones de euros. ¿Sabéis cuánto dinero hay en paraísos fiscales? Es decir, robado, que se lo han llevado, que son ladrones. 300.000 millones de euros. 300.000 millones de euros. El 30% de toda la riqueza que produce este país está en Gibraltar, en las Islas Caimán, en Suiza, que no es solo Bárcenas. Se calcula que de las 35 empresas, esas del IBEX 35, 30 tienen el dinero en paraísos fiscales. Esa gentuza que dice que hay que trabajar más y ganar menos, y que aquí hay mucho paro por lo que la gente no busca trabajo con ganas. Esa gentuza es la que además los inspectores de Hacienda dicen, no Carlos Marx ni Diego Cañamero, los inspectores de Hacienda dicen que el capital de la banca y de las grandes multinacionales defrauda al año son 44.000 millones de euros, más de la mitad de lo que vale la sanidad pública al año. Están estafando a Hacienda y así sucesivamente. No voy a dar más cifras. Esto es un auténtico saqueo, un auténtico robo que no va a parar. No va a parar, compañeras y compañeros. Los datos de Grecia son espeluznantes. Y ahí vamos. Ahí vamos. No miremos para otro lado. En Grecia, los griegos y toda la gente, por supuesto los trabajadores y trabajadoras extranjeros, quien no haya cotizado en los 2 años antes 3 meses a la seguridad social, no tiene derecho a nada, ni a urgencias. En Portugal hay que pagar 10 euros por ir al médico de atención primaria, 25 euros por ir a urgencias y 25 euros para ir al especialista, y un tanto por ciento de lo que valen los análisis, las radiografías y todo tipo de pruebas. Un artículo reciente en Grecia contaba que se estaba viendo lo que no se había visto nunca. Gente con el 90% de su cuerpo cubierto de sarna, mujeres con cánceres de mama del tamaño de una naranja y con la herida abierta que se limpian con la servilleta, y el personal sanitario teniéndose que salir de la consulta para no llorar delante de los pacientes. Es decir, van a la destrucción, van a nuestra destrucción, mientras les dejemos, compañeros y compañeras. Aquí no hay. Lo que os quería decir
es que nos enfrentamos a un programa general del capital que va a llevar a cabo cualquier gobierno que no tenga claro que dentro de este sistema no hay salida ni vida, ni para los chavales, ni para nuestros padres, ni para nosotros ni nosotras. Y que no hay otra manera que organizarse y que luchar. No es posible, compañeras y compañeros, yo os decía antes, y lo digo de todo corazón, mi homenaje al SAT. Enhorabuena por tener el SAT. Pero nadie, ningún hombre, ninguna mujer consciente de lo que está pasando debería estar tranquilo en su casa metiendo la cabeza debajo de la almohada como las avestruces sin organizarse y sin saber que mientras no les paremos van a seguir adelante y que este pueblo estamos medio atontados, medio nubilados, pero que tenemos que tener el convencimiento de que esas agallas, esa dignidad, esa capacidad de lucha que tuvieron vuestros padres, vuestros abuelos, las generaciones anteriores, que supieron enfrentarse a los criminales de la aristocracia, de la banca y del gran capital, esa misma dignidad nos hace falta a nosotros como el respirar. Que mañana es tarde, que no hay otra salida, que no vamos a poder esperar, compañeros y compañeras, el gobierno del PSOE y de Izquierda Unida va a hacer exactamente lo mismo que los del Partido Popular mientras acepten este orden de cosas y acepten que hay que pagar la deuda y que hay que pagar los intereses de la deuda por encima de todo. Aquí hay que plantearse, este pueblo tiene que plantearse, en primer lugar, tomar lo que necesita, tomar las casas si hacen falta, tomar las tierras, tomar la comida, vivir, como decían los compañeros y compañeras, organizándose para vivir. No puede ser que la gente se esté suicidando, desesperado, solo y sola en su casa. Los seres humanos que no tenemos nada más que nuestra fuerza de trabajo, tenemos el mejor capital del mundo, tenemos la solidaridad, nos tenemos los unos y las unas a los otros y a las otras. Y esa organización es la que ha permitido en la historia a los pueblos alzarse por encima de enormes dificultades, de enormes poderes y de construir su propia historia. Y eso ahora no es idealismo, no es un buen deseo, ahora mismo es una necesidad perentoria para nosotros y para nuestros hijos. Cuanto antes nos pongamos manos a la obra, mejor. Salud, compañeras y compañeros. ¡Viva el Sindicato Andaluz de Trabajadores! ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva el 1 de mayo! Bueno, para terminar, recordaros que mañana esta organización, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, estará presente en la manifestación que tiene prevista convocar el bloque crítico en Jerez a las 11:30 desde la Plaza del Caballo, y también habrá compañeros que estén presentes en la ocupación de la finca de las Turquillas que el sindicato tiene mañana prevista su ocupación. Muchas gracias. Y un pueblo que sabe que está en guerra, lo primero que tiene que saber muy claro es quiénes son sus enemigos. Y los enemigos no es el gobierno de más a la derecha o de menos a la derecha, o el gobierno de izquierdas que hace lo mismo que los gobiernos de derechas. Es muy importante que sepamos que lo que tenemos enfrente es un programa general del capital que, eso sí, tiene bien pagados a ministros, a ministras, a consejeros y a consejeras que además salen del cargo público y entran a los consejos de administración de las empresas. Quiero deciros, yo trabajo en sanidad y me he preocupado de verlo en sanidad. Todos los ministros y ministras, de los que más ha habido del PSOE, todos
y todas en consejos de administración de grandes multinacionales. ¿Al servicio de quién ha gobernado? Al servicio de quién ha tomado las decisiones para que luego los estómagos agradecidos y los bolsillos bien llenos les den un puesto en sus consejos de administración. Porque claro, la sanidad yo creo que hay que tener una imagen bien clara. En el tema de la sanidad, yo creo que en muchos otros, desde luego en la educación y en los servicios sociales, no se puede hacer una separación. Esta es la sanidad pública y esta es la privada. Y yo defiendo la sanidad pública. No, aquí hay una pareja que cuanto mejor va uno, peor va otro. La sanidad privada es un parásito, como un vampiro que está chupando la sangre y el dinero español. Porque allí en Madrid sabéis que gobierna la comunidad autónoma el Partido Popular. Y hay mucha gente ingenua o desinformada que pone oídos interesados a decir a gente que ha estado callada durante décadas mientras se estaba construyendo el crimen de un 40% de empleo precario en la sanidad, cuando se estaban aumentando los conciertos con la privada, cuando se estaba aumentando la precariedad entre la juventud, callaban y ahora dicen todos contra el Partido Popular, como si las cosas hubieran empezado cuando ha empezado a gobernar Mariano Rajoy o el Partido Popular en Madrid. Y por eso es muy importante, porque estamos en una guerra social. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Lo primero que quiero deciros es que estoy orgullosa de estar aquí en Trebujena, invitada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Y quiero felicitaros a vosotras y a vosotros, al pueblo andaluz, por haber construido una organización como el SOC, ahora como el SAT, porque es la organización que hace falta. Vienen momentos de lucha, de combate, y es el momento en el que el pueblo no le valen organizaciones que ponen la mano debajo de la mesa para vender huelgas y para subvencionar burocracias que traicionan a los trabajadores. En estos momentos son necesarios sindicatos como el SAT, sindicatos honestos, sindicatos luchadores, que saben muy bien que hay que luchar por las cosas concretas, por el trabajo, por la casa, por la sanidad, por la educación, pero que en definitiva no nos somos tontos ni tontas y sabemos muy claro que quien tiene el poder en sus manos jamás se va a dejar expropiar y que ese poder hay que arrancarlo para que no nos lleven al abismo que nos tienen preparados mientras ellos se llenan los bolsillos de dinero. Yo os vengo a hablar de la sanidad y, como decían los compañeros, en otras comunidades autónomas están yendo las cosas muy deprisa, pero al mismo camino a donde vamos todos los pueblos del Estado.